Hola, ¿qué tal, tribu de almas bellas? Qué alegría y qué feliz de pasar por aquí esta tarde con estos directos que traen tanta luz y tanta verdad en tantas cosas que se han tergiversado a lo largo de la historia. Hoy tengo el gran placer y la alegría inmensa de corazón de tener en un ratito, en unos segunditos por aquí, a Marisa Ventura, que nos va a estar hablando de la verdadera historia de María Magdalena. Se han hablado y se han comentado y se han escuchado y se han leído muchas cosas muy lejos de la verdad de la vida y obra de este gran ser humano y alma tan bella como María Magdalena. Y hoy tenemos el placer de tener a una gran investigadora en el tema, Marisa Ventura, una politóloga, también artista, que ha dedicado años ya al estudio, a la investigación, a la indagación de la verdadera historia de María Magdalena. Y está pues comunicando todas sus investigaciones, todo lo que ella ha ido descubriendo, viendo, y lo pone al servicio de todos los que queramos saber la verdad de estas cuestiones. Ella está, Marisa Ventura, muy conectada con la espiritualidad desde muy pequeñita. Estudió en una escuela religiosa, solo de chicas. Desde niña, preadolescente, ya entró en contacto con esa sensación y esa llamada del alma a investigar a María Magdalena, la vida de Jesús y todo esto a nivel más profundo. Y bueno, ella estaba también, estuvo 25 años trabajando con un alto cargo en una empresa importante, en una gran corporación, y a los 25 años dio el salto y sintió esa llamada del alma que dijo: aquí es donde yo quiero estar, ahí voy. Y ahí se dirigió, un gran salto al vacío que dio Marisa Ventura. Así que con gran valentía. Hola, preciosa. Bienvenida, mi querida Marisa, bienvenida a este espacio, este tu casa, con todas estas almas bellas que están deseando escuchar tu voz, escuchar todas esas verdades de María Magdalena que se han tapado, tergiversado y tantas cosas no ciertas que se han ido diciendo. Es un honor y un placer tenerte aquí. ¿Qué tal estás, Marisa? Bienvenida. Bien, querida Leonor, gracias. Gracias por este encuentro. Sabes que para mí primero es un placer hablar de María Magdalena, pero sobre todo con una persona tan hermosa que tengo la suerte de conocer en persona y que sos tan entrañable. Así que bueno, muy, muy contenta de este espacio, Leonor. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Marisa. Fíjate que en la última historia que puse te llamé María, Ah, sin darme bueno. cuenta. Y después escuchando digo, sí le he dicho a María, te tengo tan enlazada con María Magdalena que siento ahí como esa vibración tan afín, ¿no? Entonces, para ir comenzando, como tenemos unos 45 minutitos, eh, cuéntanos, aunque sea una pasada, porque en este primer encuentro no vamos a poder profundizar mucho del todo en nada, pero sí quiero pues trasladar a toda la comunidad que nos pueda ver un poquito ese paisaje desde el águila, ¿no? Por encima. Cuéntanos realmente quién fue María Magdalena, Marisa. Bueno, mira, para poder llegar a comprender un poco la real figura de María Magdalena, que a lo largo de los siglos ha sido una mujer tan denostada, tenemos que armar como un rompecabezas, un caleidoscopio con los evangelios canónicos, con los evangelios apócrifos, que yo los adoro porque echan mucha luz a un montón de circunstancias de la vida de Magdalena junto a Jesús, junto a los apóstoles. Tenemos que profundizar también en la tradición oral, que no porque sea oral no sea válida. De hecho, hay muchas culturas que han, digamos, conservado a lo largo del tiempo su tradición oral, como son los celtas, los druidas. Con lo cual, para hacernos una verdadera imagen de María Magdalena, para reeducarnos en quién fue esta mujer tan fabulosa, tenemos que profundizar un poco en todos estos textos, ¿verdad? Y abrir el corazón ante todo, abrir el corazón, predisponernos y también la mente, porque durante más de 2000 años María Magdalena fue tratada como una prostituta, como una mujer adúltera, una mujer que tuvo que hacer penitencia para limpiar no sabemos qué pecado, ¿no? También es conocida como la mujer de la cual sacaron 7 demonios.
cuando uno realmente empieza a entender quién fue María Magdalena y vemos qué pasó con ella a lo largo de la historia, vemos que María Magdalena nunca fue prostituta, nunca fue adúltera, no tuvo pecados que limpiar en una penitencia para la cual tuvo que utilizar el arrepentimiento, el dolor. Es decir, que eso fue los dichos, lo cuento, bueno, de un papa, el Papa Gregorio Magno, en su homilía 33, que por una cuestión fundamentalmente, yo creo que de bajar el protagonismo que María Magdalena tenía en la vida de Jesús, recordemos que fue, entre muchísimas otras cosas muy importantes, la testigo, la primer testigo ocular de Jesús resucitado. Es decir, que Jesús no vuelve a su madre, no vuelve a Pedro, no vuelve a Felipe. Jesús elige cuidadosamente cada cosa que hizo en vida y evidentemente lo que hizo también después de muerte. Y este rol tan protagónico de esta mujer, que no fue una actriz de reparto en la vida de Jesús, en algún momento empezó a incomodar a la Iglesia. Por ese motivo el Papa Gregorio Magno, en el año 591, pone a María Magdalena como prostituta, como penitente, y va a unificar la imagen de María Magdalena junto a otras dos mujeres, a María de Betania y a esa famosa pecadora, ¿no?, que lava los pies de Jesús con sus lágrimas y los limpia con sus cabellos. Con lo cual hizo una composición, una mezcla de mujeres bajo el nombre de María Magdalena para, como digo yo, crucificar a María Magdalena, ponerla de rodillas y transformarla en una pecadora, en una prostituta, algo que María Magdalena jamás fue y que no hay registro histórico de esto, porque no hay un solo evangelio que diga que María Magdalena haya sido prostituta. Pero ¿qué pasó a partir de aquí? Bueno, pasó que el arte tomó esta idea del Papa Gregorio Magno y colaboró mucho en construir la imagen de una mujer siempre en el arte pictórico, en las esculturas, semidesnuda, en actitud de penitencia, todo parte de la imaginería, porque en ningún texto se habla de que Magdalena hizo penitencia, ni que tuvo que vivir en una cueva, como dicen, estuvo, sí, en contemplación 30 años en una cueva. Eso no era la naturaleza de María Magdalena. Una mujer activa, una mujer que comprendió la misión de su vida y que después de la resurrección de Jesús, como creo yo, ¿no? María Magdalena, al igual que Jesús, fue una gran cabalista, una rabina en tiempos actuales. Ella supo a lo que había venido a esta misión, para qué vino su alma. Con lo cual que ella no se quedó. Cuando dice, pero es que María Magdalena vivió en contemplación en una gruta. No, señores. María Magdalena entendió bien la misión de su vida, no se quedó en el dolor, no se quedó en la angustia, que podría haberse quedado, le sobraban motivos, sino que ella fue una mujer muy resiliente y que a pesar de todo el drama que le tocó vivir, encontró esa fuerza para llevar a cabo su misión, para ser una maestra, una mensajera, bajar como hacía Jesús, ¿no?, el reino de los cielos a la tierra, y verdaderamente que ha dejado un legado fabuloso. Entonces, hoy tenemos la oportunidad, gracias a Dios, a todas estas fuentes que también han aparecido y que hay que prestarle atención, como los evangelios gnósticos, de reconstruir y llegar a la verdadera imagen de esta apóstol entre los apóstoles, como es considerada por la Iglesia, y bueno, y descubrir una mujer repleta de valores, valores muy vigentes, muy actuales, que nos sirven verdaderamente para poner en práctica en el día de hoy. Así que yo, ¿qué te puedo decir, Leonor querida? Que es una mujer que para mí es un modelo de rol, es una mujer que cuando entendemos su mensaje, comprendemos su evangelio, entendemos la sabiduría que tuvo, su madurez espiritual, y cómo ya ella en el siglo I dejó como algunas, amorosamente algunas instrucciones, ¿verdad? O un camino iniciático, porque ella también era una mujer, una mística, al igual que Jesús. Es decir, que bueno, tiene un abanico de valores y de virtudes que verdaderamente son para recuperar en el día de hoy. Así que Totalmente. bueno, por ahí va un poco, un poquito, solo mostrar una parte, ¿no?, de quién fue esta mujer tan maravillosa. Totalmente, Marisa, maravillosa mil por mil. Ahí están los evangelios apócrifos, que has hablado de ellos. Uh -huh. Para las personas que tengan interés aquí y nos estén escuchando, ¿cómo se puede acceder a ellos? Porque hay varios evangelios que realmente son muy afines a la vida real de Cristo, porque han estado ahí al lado de él. ¿Cómo se pueden conseguir? ¿Dónde pueden estar? Mira,
los evangelios apócrifos que se encontraron en el año 1945 son textos que fueron excluidos del Nuevo Testamento cuando se conforma el canon bíblico, que tenemos que remontarnos al año 180 a San Ireneo de León. Él va a ser el que establezca los 4 evangelios canónicos que están dentro de la iglesia, ¿verdad? Que forman el Nuevo Testamento. Ahora, ¿qué pasó con estos otros evangelios de los discípulos, las personas que caminaron al lado del Maestro Jesús, que quedaron excluidos? ¿Por qué se los excluye? ¿Y cómo hoy podemos encontrarlos? Primero que hoy se encuentran en las librerías, los encontramos en Amazon, ahí podemos buscar el Evangelio de María Magdalena, el de Tomás, el de Felipe, el Pisti Sofía. Es decir, son evangelios que nos revelan una luz muy nueva, diferente. No van en contra, siempre lo explico, de los evangelios canónicos, sino que nos muestran una arista distinta de esa vida del siglo I, donde estaba Jesús en diálogo con los apóstoles, entre los cuales estaba, por supuesto, Magdalena, las diferencias de interpretación que tenían entre ellos. No todos entendían lo mismo de lo que Jesús explicaba. Y probablemente Jesús explicaba una gnosis diferente a cada uno de ellos. Bueno, estos evangelios apócrifos, la palabra apócrifo significa que estuvieron ocultos. Es decir, que desde el año 1945 que se encontraron, se tardaron 30 años en poder traducirlos, y hoy podemos encontrar, mira, de Ediciones Obelisco, ahí tenemos el de María Magdalena, el de Felipe, el de Tomás. Son libros hermosos, de gran sabiduría espiritual. Habitualmente algunos hablan en un lenguaje simbólico, pero bueno, en el caso de Ediciones Obelisco está Juli Pera de Jordi, que es quien hace los análisis, un hombre que sabe muchísimo también de Cábala, bueno, que son una maravilla. Y en lo personal, además de los de Ediciones Obelisco, yo siempre recomiendo un teólogo francés, que es Jean-Yves Leloup, y también ahí pueden encontrar, él tiene unos análisis fabulosos del Evangelio de María Magdalena, de Felipe. Para mí, realmente mi pilar es el de Jean-Yves Leloup, también el de Ediciones Obelisco, desde luego, pero la mirada que tiene este hombre, que a mí me sorprende, porque es doctor en teología, doctor en filosofía, fue padre dominico durante 9 años, o sea, viene del seno de la iglesia, y también tiene otro libro que se llama El abrazo sagrado, la sexualidad en el cristianismo, y ahí habla de, bueno, algún posible vínculo entre Jesús y Magdalena. Verdaderamente es un hombre muy profundo, de una gran sabiduría, y el evangelio que él, de Magdalena, como él lo interpreta, para mí es supremamente fabuloso. Así que hoy no tengan miedo en explorar estos mensajes, porque son tan ricos que, bueno, el alma que busca, que está como inquieta, no puede perderse de explorar estos evangelios. Alguien escribe ahí el Pisti Sofía, sin lugar a dudas. El Pisti Sofía está en un lugar muy especial en mi corazón, porque realmente es un libro, es una ofrenda espiritual muy hermosa. Qué lindo. Sí, aquí nos preguntaban también que qué dicción, pero bueno, ya recomendaste este escritor francés, ahí Sí. para quien lo estaba ahí preguntando, y has comentado también que hablaba este escritor sobre la relación que había entre Jesús y María Magdalena. ¿Qué relación había, Marisa? ¿Qué relación mantuvieron? Mira, sin lugar a dudas que Jesús fue un gran maestro en la vida de María Magdalena. Ella, bueno, María Magdalena es la única mujer a la que se le atribuye un evangelio escrito de su puño y letra. Y ese evangelio está escrito, y cuando lo leemos en profundidad, entendemos que lo escribe una persona que fue transformada por su experiencia de vida, fue transformada por el acceso a ese conocimiento que le ofreció Jesús, que no es un conocimiento desde el intelecto, aunque ella, al igual que Jesús era un gran estudioso. Jesús era un hombre versado en la Torá, un hombre que había tenido maestros muy, muy reconocidos, ¿verdad? Como Gamaliel, una de las grandes luminarias del pueblo de Israel. Y María Magdalena accede a toda esa enseñanza profunda del alma espiritual que Jesús le imparte. Entonces, por un lado, ella tiene todo el conocimiento de la Torá, de los salmos,
pero también la experiencia de vida al lado de su maestro. Es decir, que María Magdalena fue una mujer que yo creo que vivir al lado de un maestro como Jesús es imposible no transformarte. Es para todos los que lo acompañaron, ¿verdad? Entonces se nota que es una mujer de una gran sabiduría, de una gran madurez espiritual. Y si bien, desde luego que el vínculo más profundo habrá sido el de maestro y discípula, sabemos que hay versiones que para mí tienen un fundamento bastante importante a partir de comprender la ley mosaica y entender que Jesús era un rabí del pueblo de Israel, un hombre judío hecho y derecho, con lo cual yo creo que puede haber existido entre ellos una relación que fuese más allá de maestro y discípula. Creo que en el siglo I, además que era lo esperable, o sea, no estaba bien visto que un maestro, un rabino, más de 11 veces Jesús es llamado rabino en el texto bíblico, que un hombre de las características de Jesús, que incansablemente dijo, yo no vine a abolir la ley ni los profetas, sino a dar cumplimiento, si vino a dar cumplimiento a las claras, dentro de las máximas premisas del pueblo de Israel, estaba el hecho de la procreación. Siempre fue un pueblo preocupado por la procreación, porque además era un mandato divino, porque además es un mandato de Dios, donde dice, bueno, crezcan y multiplíquense, como las estrellas del cielo y las arenas del mar. Es decir, que Jesús haya roto la ley de manera tajante en el tema de negarse a la procreación, para mí me deja muchas dudas. Yo tengo otra versión de los hechos en mi corazón, entonces para mí muy raro que Jesús haya decidido romper esa ley que él dijo que venía a dar cumplimiento. Con lo cual yo creo que ellos fueron compañeros de vida, compañeros sagrados, creo que han experimentado el amor en todas las dimensiones, la dimensión espiritual, la dimensión mística, pero sin duda también la dimensión humana y amorosa. Y para mí eso es maravilloso. Así es, sí que lo es. Marisa, ¿cuál crees que fue, tanto que has estudiado, porque sé que llevas años en investigación con el tema de María Magdalena, cuál crees desde tu perspectiva y con todo lo que has investigado que fue el momento más difícil o traumático para María Magdalena en su historia de vida? Pienso que tuvo varios momentos difíciles en su vida. Sin lugar a dudas, la parte más trágica es el drama de la crucifixión. Ya creo que en la última cena, donde Jesús sabía lo que se venía y que era inminente, que iba a ser apresado, por eso es el propio Jesús que manda a Judas, perdón, y le dice, ve y haz lo que tienes que hacer y hazlo rápido, porque Jesús sabía los acontecimientos que estaban por ocurrir. Pienso que la última cena es un momento quiebre en la vida de todos los que seguían a Jesús y por supuesto en el de María Magdalena, el momento en el cual lo detienen a Jesús, cuando uno va a Israel y ven dónde estuvo detenido en un lugar que es asfixiante, es realmente complicado. Entonces pienso que todo lo que fue el Calvario, desde luego el dolor de la crucifixión, donde ella se queda sosteniendo a Jesús en energía. María Magdalena no teme, no se oculta, predica con el ejemplo. Cuando el resto de los apóstoles se fueron a esconder porque tenían miedo, ella se queda ahí. Luego, ella es la primera persona en descubrir la tumba vacía, lo cual es otro impacto. Va a ungir el cuerpo de Jesús y encuentra la tumba vacía. Lo primero que debe haber pensado, bueno, se robaron el cuerpo del maestro. Va y anuncia, no le creen, vuelven Pedro y Andrés a constatar, porque en el siglo I los dichos de una mujer no eran tomados como válidos y el hombre tenía que ir a constatar. Ella se queda ahí, creo que choqueada absolutamente, atravesada por el dolor, por la incertidumbre, el desconcierto. Y ahí Jesús hace su aparición. Jesús vuelve en ese momento. Yo creo que fue entre todo el dolor, el drama, el desconcierto, fue un premio, fue un regalo que Jesús decide hacerle a su mujer, ¿no? Y a su amada, indefectiblemente. Esta gran mujer de una sabiduría excepcional, que supo acompañarlo en todas las dimensiones de su vida.
Con lo cual pienso que ella tuvo muchos momentos que fueron de quiebre. Luego de la resurrección de Jesús, el hecho de abandonar su tierra, su casa, su hábitat natural, empezar de cero, ¿verdad? Primeramente en Egipto, un tiempo allí, luego de ahí ir a Francia. Si lo miramos con los cristales de hoy, María Magdalena fue una refugiada, una mujer que se escapó, encontró primero cobijo en Egipto, pero no fue suficiente porque el Imperio Romano lo seguía persiguiendo para matarlos a todos. Y finalmente va a ser en Francia donde ella va a encontrar esa paz, donde ella vive una vida nueva. Imaginémonos llegar de cero a un lugar nuevo, habiendo dejado atrás una vida, una historia de vida, un dolor, tu casa, y empezar foja cero, y allí ella despliega toda esa energía de su alma, todas esas experiencias vividas. Y creo que llega a una tierra que le ofrece la paz que busca, esa tan ansiada conexión del cielo y la tierra, porque el sur de Francia es algo fabuloso. Es decir, que allí ella empieza a resurgir. Por eso pienso que tuvo muchos momentos de quiebre. El Calvario, la crucifixión, la resurrección, que debe haber sido un shock impresionante también. Pongámonos cualquiera en el lugar de ella, uno está frente a la tumba de un ser querido y lo escuchás hablar atrás. Yo creo que es muy complicado, hasta el corazón, ¿verdad?, de resistir algo así. Y luego, bueno, encontrar la paz para su alma, para poder empezar nuevamente de cero, que finalmente lo encuentra en Francia y allí eh, empieza como a desplegar toda su vida desde otro lugar, no ya sola, sin su amado, bueno. Así que creo que ese fue el momento más, más difíciles en su vida. Más difícil, sí. Efectivamente tuvo que tener momentos ahí, como nos has ido contando, muy difíciles y más que tuviera probablemente. Ahora que nos quedamos ahí al hilo del sur de Francia, ¿qué relación tiene María Magdalena con los cátaros, Marisa? Bueno, la verdad que hablar de los cátaros es hablar de María Magdalena en un punto, porque ellos recogen las enseñanzas que quedaron ahí. El sur de Francia siempre fue un lugar de gran veneración para María Magdalena. Fue un centro de culto. En el sur de Francia, María Magdalena es, fue y será la custodia de grutas, de jardines, de viñedos. Hay cantidad de ermitas, de iglesias dedicadas a María Magdalena. Es decir, que el culto y la veneración a María Magdalena siempre fue muy grande. Y te puedo decir que hace unos años, gracias a Dios, yo creo que porque hemos vuelto así en masa, somos muchísimas ya las personas que sentimos una afinidad con el movimiento y esta hermandad sagrada de los cátaros, que buscan vivir de alguna manera como María Magdalena trató de llevar estas enseñanzas del maestro. Creo que ellos trataron, los cátaros, de recuperar la mística de Jesús y de María Magdalena. Yo a veces digo que estamos en un momento en el cual queremos recuperar al místico, que lo hemos perdido, porque a Jesús se lo ha llenado de dogmas, de leyes esclavizadoras, de cuestiones hasta de las cuales Jesús jamás expidió. Entonces hoy queremos recuperar el misticismo, queremos tener una espiritualidad que tenga que ver con nuestra conexión con la divinidad, sin tanto dogma, sin tanta culpa, sin tanta regla. Entonces hay que buscar un equilibrio. Y creo que los cátaros, esta hermandad sagrada que vivió en la Edad Media, pero que terminaron aniquilados en las hogueras de la Inquisición, tenían dentro de su concepción la idea de que María Magdalena y Jesús habían sido algo más que maestra y discípula, que maestro y discípula, ¿verdad? O sea, para ellos María Magdalena era la cabeza también del movimiento de Jesús. Toman desde algún lugar las enseñanzas que María Magdalena deja allí, y cuando vemos las ideas, la forma de vida que proponen y a la cual ellos pretendieron vivir, tratan de emular lo que ocurrió en el siglo I. Las mujeres, es decir, ellos eran conocidos como los buenos hombres y las buenas damas. Los cátaros nunca se autodenominaron cátaros. Este fue un término muy despectivo que se los impuso a un obispo en Alemania. La palabra cátaros viene de puros. Es decir, cátaro viene del cataroi, del griego, que significa puros. Es decir, ellos eran conocidos como los perfectos, como los buenos hombres y las buenas mujeres. Y ellos
en realidad, cuando uno mira la manera de vivir, las mujeres tenían las mismas inquietudes del grupo de mujeres que María Magdalena lideraban. Ponían todos sus servicios a disposición para todo el que lo necesitara, para dar cobijo al peregrino, alimentarlos, curar a los enfermos. Es decir, las mujeres que seguían al Maestro Jesús ofrecían sus bienes, su tiempo, colaboraban con la multitud que se sentaba a escuchar a Jesús. Bueno, ellas fundaron lo que se llaman las casas de mujeres cátaras, que daban refugio, daban educación a los niños, hacían lo mismo que las mujeres que acompañaron a Jesús. Los cátaros daban igualdad. Para los cátaros, hombres y mujeres eran iguales, igual que Jesús. Jesús siempre dio lugar a las mujeres, siendo un hombre muy inclusivo, pues los cátaros hacían exactamente lo mismo. Ellos salían a predicar en pareja, hombres y mujeres. Marta, María Magdalena, María Jacobé, María Salomé, Susana, Juana, todas acompañaban a Jesús. Todas eran maestras itinerantes, aunque algunas eran maestras y otras eran, en términos de hoy, diaconisas. Las diaconisas se dedicaban al servicio, como era el caso de Marta. En cambio, otras como Magdalena eran discípulas, querían aprender, al igual que María Salomé y María Jacobe, querían aprender para luego enseñar y transmitir. Es decir, que verdaderamente el sur de Francia es un canto a la vida de María Magdalena. Y el país cátaro, sin lugar a dudas, a ver, voy a dar un detalle, mirá. María Magdalena en la Edad Media era conocida y venerada como la Virgen Negra. Uno dice, ah, bueno, la Virgen Negra en realidad es la veneración a la Madre Tierra. Sí, correcto. Y viene mucho antes que la veneración a María Magdalena. Sin embargo, el movimiento de los cátaros encontraron en pintar la imagen de Magdalena de negro y venerarla a esta Virgen Negra para disimular frente a la iglesia. Hay 350 vírgenes negras en todo el mundo, 250 en el sur de Francia. Es decir, que ahí vemos cómo los cátaros trataban de llevar su modus vivendi, porque el catarismo no fue una religión, sino que ellos no reportaban a Roma. Para ellos su iglesia era la iglesia del amor de Jesús y María Magdalena. Para ellos Jesús y Magdalena eran como las dos caras de una misma moneda, el Cristo femenino y el Cristo masculino, que vinieron a devolvernos el balance perdido, ese paraíso perdido en Adán y Eva, pobres, ¿no? Que siempre quedó la pobre Eva como la culpable de todo. Por eso, en realidad, ellos vuelven para tratar de restaurar ese equilibrio que finalmente se vuelve a perder, cuando la iglesia, a partir de poner a Magdalena como prostituta, tira las virtudes de estas mujeres tan sagradas muy lejos. Es decir, que todo el resto de mujeres quedamos donde, entre la Virgen Inmaculada, intocable, inalcanzable, y la Magdalena que tuvo que hacer penitencia. Con lo cual, bueno, el sur de Francia y los cátaros en la Edad Media pretenden recomponer este paraíso perdido, volver a poner orden, igualdad, equidad, a vivir en coherencia, a bajar el cielo a la tierra. En su mayoría eran vegetarianos, ellos respetaban toda la vida sobre la faz de la tierra, buscaban cuidar el planeta, el medio ambiente. Bueno, es una hermandad hermosa que yo siempre digo, ¿no? Tiene mucho de judaísmo. De hecho, la Cruz de Occitania, que es la región donde ellos despliegan toda su actividad, en la región del Languedoc, tiene la Cruz occitana, conocida como la Cruz cátara, tiene como 12 perlitas alrededor. Esas 12 perlas representan las 12 tribus de Israel. Ellos buscaban un retorno al judaísmo del siglo I. Por eso la iglesia identifica el movimiento de los cátaros como los judíos del Languedoc. Es decir, bueno, pueden leer a Gershom Scholem, ¿no? Este gran místico judío, que va a explicar muy bien quiénes fueron los cátaros, ¿no? Y cómo hay muchos puntos de encuentro con los cabalistas, porque aparte tienen su máximo auge en el momento que la cábala resurge en el sur de Francia. Bueno, todo tendríamos que hablar mucho, Leonor. Mira, estamos yendo de acá para allá, pero es muchísimo lo que podríamos profundizar en cada uno de los temas. Bueno, tienes a las personas por aquí encantadas, dando las gracias. Hay 2 o 3 personas que pedían libros sobre los cátaros. Bueno, ahí tenemos Gershom Scholem, como ha dicho Marisa. Si tienes algún libro así que tú especialmente quieras recomendar, Marisa, hay varios que...
leído? Hay muchos libros muy buenos. Bueno, hay un libro precioso que se llama El Holocausto Cátaro, que yo lo recomiendo mucho porque el título es muy potente, pero en realidad adentro vamos viendo qué pasó pueblo por pueblo, vemos toda la simbología, cómo ellos, su símbolo máximo era la paloma, que en realidad representa el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, cómo los cátaros no bautizaban niños, porque Jesús tampoco bautizaba niños. Entonces, cuando empezamos a entender por qué la iglesia se ensañó tantos con ellos, porque entendieron que volvían con una fuerza enorme a recuperar el judaísmo de Jesús y de María Magdalena. Recordemos que Jesús murió como judío, nunca se enteró que fue cristiano, ni que se veneró la cruz. Los cátaros no veneraban la cruz por considerarlo un elemento de tortura. Tuvieron algo fabuloso para su tiempo, y es que tradujeron el Nuevo Testamento al occitano, cuando recién la Iglesia, el Concilio Vaticano II, aprueba la traducción a lenguas vernáculas, porque si no, todo era en latín. Estaba todo escrito en latín y recién en 1969, cuando se implementan las decisiones que toma el Concilio Vaticano II, que terminó en 1965, se permite la traducción a los dialectos, a las lenguas vernáculas del Nuevo Testamento, 1969, y ellos en el año 1260 y pico traducen el Nuevo Testamento al occitano, que gracias a Dios una joyita me la acabo de comprar en el sur de Francia. No lo puedo creer, que tener, es para mí, yo cuando lo vi, imagínate, Mario estaba conmigo, ya me dijo, lo llevamos. Así que bueno, que cada uno tiene su locura, ¿no? Pero bueno, Sí, muy, sí. muy hermoso. Qué bueno, Marisa, qué bueno. Bueno, Sí, por aquí nos dicen un montón de cosas y te están diciendo que les encanta escucharte, personas que están emocionadas. Y es verdad que cuando, como yo digo, cuando el alma habla, llega porque se habla a un nivel donde estamos todos, en así ese es, nivel. así es. Entonces, ahora que hablabas de esto de Jesús, ¿no? Del, entre comillas, ¿no? La culpa, el pecado, de eso que yo también estuve como tú en un colegio de niña religioso donde solo éramos niñas y además interno. Entonces, mía culpa, mía culpa, mía culpa, pero no con mano abierta, sino a puño Sí, cerrado. Y lo de el pecado, pero hay evidencias de que hay textos donde Jesús dice, el pecado no existe. Dios no exacto. hace nada, el Padre no hace nada que lleve pecado, ¿correcto? Correcto, y el Evangelio de María Magdalena para mí, esa es una de las grandes enseñanzas que tiene su Evangelio. Cuando le preguntan a Jesús qué es el pecado, y él dijo, nada de lo creado por Dios hay pecado. Dice Jesús, sin embargo, dice, son ustedes los que crean el pecado cuando actúan según los hábitos de vuestra naturaleza adúltera. Y a mí me encanta explicar y lo explico y ahí me encanta acá, flores para el alma te amo, porque pone error de tiro, exacto, eso significa la palabra pecado. La palabra pecado viene del griego amartía, que significa errar al blanco, error de tiro. Es decir, y cuando Jesús habla de la naturaleza adúltera, es porque a veces hacemos cosas en nuestra vida que nos desvían del camino marcado por Dios o de vivir verdaderamente en coherencia. Hacemos cosas que no están bien y nos cuesta reconocer, a veces nos cuesta pedir perdón, nos cuesta reconocer que no nos hemos comportado adecuadamente o que por ahí dijimos una palabra que lastimamos al otro. Tal vez no nos dimos cuenta, pero después cuando caemos en la cuenta hay que poder ir y pedir, hacer teshuvá, ¿no? Hay que poder ir y pedir perdón. La palabra teshuvá significa arrepentimiento, retorno a Dios. Es decir, cuando yo pido perdón por algo, retorno a Dios. Pero también cuando acepto el perdón de alguien viene y se disculpa, mira, no lo hice con intención. También saber aceptar esas disculpas del otro. Con lo cual, cuando Jesús dice, no hay en nada de lo creado, ¿cómo Dios nos va a crear pecadores? No hay pecado, pero ojo, porque sí tenemos responsabilidad con nuestros actos en la vida. Y yo siempre pongo un ejemplo que para mí es como que sintetiza esto. Si tú tienes tu trabajo y recibes tu dinero, tu paga, y en vez de usarlo para el bien, vas y lo juegas en el casino y lo perdés todo. Ahí está la naturaleza, ahí está el pecado. Porque fuiste y te lo jugaste cuando con ese dinero podrías haber hecho otras cosas para vivir en plenitud, para vivir bien con tu vida personal o tu familia o lo que sea. Es decir,
Cuando uno idolatra los bienes personales, las posesiones, el dinero, Jesús dice, ahí está la naturaleza adúltera. Es decir, la naturaleza adúltera es cuando ponemos la energía en cosas incorrectas. Cor- Pero bueno, es un camino, ¿no? Es un camino que hay que ir internalizando todas estas enseñanzas para después bajarlas a nuestro día a día. Totalmente. En Cábala decimos que el mal es el bien mal aplicado, en el lugar correcto e incorrectamente. Es así. Exacto. Nos decían por aquí varias personas que han preguntado lo mismo, por eso voy a tomar la pregunta porque hay inquietud en saber cómo un judío, siendo Jesús un judío, no me cabe duda que cabalista, termina siendo el trono del cristianismo, del catolicismo. ¿Cómo llegó ahí, Marisa? Bueno, creo que gran parte se lo debemos a Pablo, a San Pablo, ¿no? Que si estuviera acá Mario estaría feliz porque él ama a Pablo y ahí tenemos unas disputas. Pero la realidad es que Jesús vive y muere como judío, igual que la Madre María, que los apóstoles. A Jesús lo han desjudaizado en el cristianismo porque la construcción del cristianismo es algo muy posterior. Cuando viene San Pablo y viene con toda su teología y un hombre brillante, ¿verdad? Que él hace todo un análisis y empieza a hablar de la circuncisión del corazón y trabaja muchísimo con los gentiles para darles entrada en el templo y ahí empieza a formarse lo que después vamos a conocer como el cristianismo, pero a Jesús lo han desvestido de su judaísmo. Ahora yo siento que en algún punto hay un regreso, hay un retorno nuevamente a querer aceptar el judaísmo de este maestro del pueblo de Israel. Porque Jesús también fue una de las grandes luminarias del pueblo de Israel, como fue Gamaliel, como fue Hillel. Entonces, me da la sensación que Jesús fue utilizado. Que Jesús nunca se quiso ir de su judaísmo, eso es una realidad. Jesús no vino a fundar una religión nueva, probablemente sí, Jesús vino a crear un movimiento dentro del propio judaísmo, como tantas otras personas o como tantos otros movimientos hay. Si vemos la Iglesia Católica y uno a veces dice, bueno, la parucía, la segunda venida de Cristo, digo, ¿y Jesús a quién le iría a hablar si vuelve? ¿A los judíos? ¿A los evangelistas? ¿A los de la iglesia del séptimo día? ¿A los mormones? ¿A dónde va Jesús? ¿A quién se refiere? Porque yo creo que naturalmente si él vuelve va a ir al pueblo de Israel, que es donde él murió, lo que él conoció. Él nunca conoció ni el Nuevo Testamento porque no existía cuando él murió. De hecho, nace el Antiguo Testamento a partir de que deciden crear el Nuevo. Era la Torá, la ley mosaica. Es decir, Jesús vino a encender corazones. Y fue un hombre incomprendido, porque el mensaje que Jesús traía era tan potente, tan poderoso, que no fue comprendido. El hecho de bajar el reino de los cielos a la tierra y su proyecto personal, el proyecto del reino de Dios, es tan hermoso. Yo cuando lo estudio, digo, él tenía una cabeza que era imposible que en el siglo I pudieran comprender. De hecho, yo creo que los propios apóstoles nunca lo terminaron de comprender verdaderamente en profundidad. Entonces, claro, luego hubo un montón de cosas que fueron ocurriendo, interpretaciones que se fueron dando de lo que dijo, lo que no dijo, que las parábolas, que el sermón de la montaña, y yo estoy casi convencida de que se ha cambiado mucho de lo que estaba escrito en los evangelios. Se han sacado cosas, se han agregado y se han tergiversado otras. Con lo cual, eso tuvo que ver con el hecho de manejar de determinada forma a las sociedades de ese tiempo, pero sin lugar a dudas, pienso que en el siglo I el mensaje de Jesús, bueno, caló muy hondo, porque 2000 años después nos sigue inquietando, ¿no? Y en esa época no había redes sociales, no había diarios, no había teléfonos, y sin embargo el mensaje llegó. Es decir, que es imposible no pensar que Jesús tenía una misión de cambiar la historia de la humanidad como la cambió, porque por eso es un antes y un después de Cristo. Jesús vino a quebrar la humanidad en dos, quebrarla en el buen sentido, ¿verdad?
¿Por qué? Porque todo es antes y después de Cristo. Es decir, fue un hito en la historia. Por eso hoy nos sigue convocando ya su energía. Independientemente, estamos todos, no importa si uno está dentro de la religión, bienvenido sea. Pero si uno está fuera también. A Jesús lo encontramos dentro de nuestro corazón, al igual que a Magdalena, son un solo corazón. Esa es la realidad, ¿no? Qué Sin lugar bonito. a dudas. Sin lugar a duda, qué bonito, Marisa. Esto que decías que Jesús vino a encender los corazones, ¿no? Sí, Y a convocarnos con su energía. Bellísimo. Qué pena que estamos llegando, hemos llegado al final de nuestro tiempo, pero espero que más adelante podamos tener más oportunidades de compartir con todas estas personas que nos han acompañado aquí. Muchísimas gracias a todos los que estáis por aquí gracias. poniendo mensajes maravillosos para Marisa. Mónica dice, qué maravilla aportando siempre tanta información valiosa. O sea, en verdad, Gracias, gracias. gracias Marisa. Pero no quiero terminar, me gustaría finalizar este maravilloso encuentro que te agradezco infinitamente desde el corazón de mi alma. Sí. Que igual que decías que Jesús había venido a encender corazones y hacernos esa llamada a la convocación de esa energía crística, pura, auténtica, eh, déjanos con unas palabras sobre María Magdalena que nazcan ahí del corazón de tu alma, Marisa. Bueno, a ver, Magdalena sin lugar a dudas encendió corazones, al igual que Jesús, porque yo no los puedo ver separados. Son un binomio perfecto, almas absolutamente gemelas. Entonces, imagínate que hoy hay una gran pasión y hay mucho respeto y mucho amor por María Magdalena. Y hoy nos estamos reeducando en su vida. Y hay mucha inquietud por querer saber de ella, quién fue, quién no fue, por qué nos mintieron. ¿Por qué nos ocultaron la otra parte de la historia de este amor tan profundo entre ellos? Entonces, Magdalena es hoy esta rosa que vuelve a brotar. María Magdalena es la rosa roja, la rosa crística. Cada vez que veamos una rosa, sepamos que es la conexión directa con esa energía potente y sanadora de María Magdalena. María Magdalena volvió, al igual que Jesús, en un montón de corazones. Somos fractales de la energía magdalénica, muchísimas personas en el mundo, como fractales, digo, en cada uno de nosotros, y no hace falta que vuelvan de a uno, porque hoy volvieron en millones. Así que bueno, yo digo gracias a todos por el interés tan amoroso en María Magdalena, que bueno, yo estoy muy honrada de poder trabajar en su nombre con mucha humildad y mucho amor. Así que a seguir, ¿no? En este camino. Y nada, María Magdalena es amor, amor puro y tiene una frecuencia de energía muy amorosa, pero también muy firme, ¿verdad? Es como que viene para hoy que su voz se escuche, alto y lejos. Así que vamos a tratar de honrar este legado amoroso de esta mujer, siempre que tengamos que hablar de ella. Así que amiga, gracias y gracias a todos porque leo unos mensajes preciosos. Los amo, nos amo a todos. Así que muy, muy agradecida. Muchas gracias, Marisa. Se cortó, no sé, se me Sí, cortó. Marisa, muchísimas gracias. Un abrazo de corazón. Se quedó todo cortado, no sé, ahora creo ahí que sí que estoy. me escuchas. Un Ujú. abrazo de corazón, infinitas gracias. Gracias, gracias, Infinitas preciosa. gracias a todos. Un placer. Hasta pronto. Chao, chao. Nos vemos, adiós. Muchas gracias a todos. Gracias.